Blue Radio. Marcela, gracias. También desde la Asamblea de Asobancaria, anoche el ministro del Interior jura que van a aceptar la decisión que tome el Consejo de Estado, que es la primera vez, Ricardo, que lo dicen. Habían y estaban en la tesis Montealegre que era la Corte Constitucional la única competente para dirimir el conflicto alrededor de la consulta popular convocada por un decretazo. Aquí dicen por primera vez, lo reconoce el ministro Benedetti, que van a aceptar la decisión que también puede tomar el Consejo de Estado. Sí, Néstor, buenos días. Pareciera, y en segundos vamos a ampliarlo, que el gobierno va por dos autopistas simultáneas. Una que es la que transita el presidente Petro en sus redes sociales, una autopista radical, muy radical, pero por otro lado, en la práctica el gobierno empieza a dar señales de que no está convencido de firmar el decreto. Uno, aplazaron la firma, estaba prevista para hoy y la aplazan para la próxima semana. El presidente viaja mañana otra vez, esta vez a Niza, Francia, a la Convención de los Océanos. Dos, el ministro Benedetti efectivamente empieza a reconocer la autonomía y la gestión del Consejo de Estado. Y tres, que no es menor, también empieza a decir, si la reforma laboral sale de una forma en la que el gobierno considere que puede ser cercana a lo que salió de la Cámara, podemos pensar dos veces radicar o no firmar el decreto de la consulta popular. Y lo del Consejo de Estado es importante porque la tesis en la que estaba montado el gobierno era la tesis Montealegre, de que solamente y únicamente la Corte Constitucional era la que podía decidir sobre la consulta popular. Pasa es que, Néstor, seguramente sin decreto, sin que el gobierno expida ese decreto arbitrario que ha anunciado, pues el Consejo de Estado ya está activo en su competencia, ¿no? Porque un ciudadano demandó la votación que se realizó en el Senado, pues argumentando que no se habían cumplido normas reglamentarias del Congreso, etcétera, y esa demanda fue admitida, claro, fue admitida. El magistrado Pedro Pablo Vanegas es el magistrado ponente y pues está en trámite, y yo creería que relativamente pronto. Ahora, no es cuestión de semanas la decisión del Consejo de Estado, pero relativamente pronto el Consejo de Estado dirá si esa votación pues fue válida o no, que es el procedimiento jurídico correcto, no que el gobierno sea el que decida unilateralmente si la votación se hizo o no se hizo. Y en el auto admitiendo la demanda considera que la decisión del Senado de la República hundiendo la consulta popular fue un hecho administrativo ya causado. 6:28 a.m. Hay aquí aparentemente un viraje que nos cuenta Andrés Carmona. Néstor, buenos días. La pelea frente a la convocatoria o no de la consulta popular mediante decreto saltándose al Senado de la República se ha convertido no solo en una pelea política, sino también en una discusión sobre qué autoridad judicial podría dirimir este conflicto. Mientras que el presidente Petro insistió al momento de anunciar el decreto que el control jurídico solo sería válido por parte de la Corte Constitucional, podría efectuar un control posterior a la realización de la consulta. Desde sectores independientes y de la oposición insisten en la facultad del Consejo de Estado para reconocer como válida la votación del hundimiento de la consulta en la plenaria del Senado el pasado 14 de mayo, tal como lo hizo al aceptar una demanda contra esta votación, e incluso tumbar el decreto que sería expedido el próximo 11 de mayo en la ciudad de Cali. Es por eso que en las últimas horas, desde la convención bancaria en Cartagena, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sorprendió al auditorio al abrir la puerta a una mediación, jurando que acatará el fallo que en esa materia tome no solo la Corte Constitucional, sino el mismo Consejo de Estado. Un señor de Barranquilla, a quien no conozco, y por eso decían que yo el que estaba detrás de eso, no lo conozco, hizo una demanda de nulidad del acto del Senado de la República y la está estudiando. Ellos pueden decir y lo pueden sostener de que fue nulo ese hecho, o al revés, darle legitimidad a este hecho. Nosotros estamos dispuestos a acatar lo que diga el Consejo de Estado. Horas antes, el jefe de la cartera política también sorprendió, señalando que el gobierno podría no convocar la consulta si la próxima semana la plenaria del Senado aprueba la reforma laboral con varias modificaciones. Aquí lo que hay que buscar, ¿cuál es el texto bueno? ¿Por qué digo que es bueno? Porque fue concertado con los empresarios, con los clase obrera, con los sindicatos, con los profesores, con los campesinos, el que salió de la Cámara. Si ese texto de la Cámara se asemeja mucho a lo que apoye la plenaria del Senado, en ese futuro hipotético, y no me gusta hablar con futuros hipotéticos, pero debido a su pregunta, uno podría pensar entonces que no habría, o se podría pensar en que no se llamaría la consulta.
Pero lograr esas condiciones impuestas por el ministro Benedetti podrían no lograrse porque desde el mismo pacto histórico señalan que la ponencia de la reforma es regresiva bajo su criterio. La representante María Fernanda Carrascal. Claro que si aún existe alguna posibilidad de rescatarla y recuperar una versión medianamente garantista y favorable al pueblo trabajador, es gracias a la tenacidad de nuestra bancada, nuestro gobierno, las centrales obreras y la organización social en las calles. Pero es que las tensiones políticas producto de lo que podría ser un quiebre de la Constitución han llevado a que se anuncien no solo demandas, sino que se presenten recursos ante organismos internacionales, tal y como lo hizo el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, en las últimas horas, ante el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, denunciando los hostigamientos y amenazas del presidente de la República y la posible violación a la Constitución si insisten en el decreto. Pues es imposible que lo hagan, está soñando si cree que puede sacar una consulta por decreto que no cumple el requisito legal constitucional de ser aprobado por la plenaria del Senado. De manera que no, tenemos 2 consultas más en la plenaria del Senado y las vamos a someter a consideración para que los colombianos puedan palpar la independencia de estos poderes públicos. Pero esa que se negó no se puede sacar por decreto. Aún así, tal parece que el gobierno se quedó solo con el pacto histórico respaldando el decretazo, ya que la Alianza Verde, mediante un comunicado firmado por su copresidente y expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y exfórmula de Petro en el Congreso, Antonio Navarro, se apartó de esa idea pidiendo al Senado y a la Presidencia de la República que sigan los preceptos establecidos por las leyes, respetando irrestrictamente la Constitución Política de Colombia. Andrés Carmona, Blue Radio.